Bienvenidos amigos a un video más de Hablemos del Sermón. Continuamos con la serie de Lamentaciones. Ahora corresponde el capítulo 3 del versículo 1 al 38. Y aquí me acompaña Luis Mario nuevamente, amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Gracias ¿Todo por bien? estar en este espacio otra vez. Gracias a Dios. Bienvenido. Y vamos a hablar de este tema que la verdad, en general la carta ha sido una bendición. Y vamos a profundizar un poquito más y a conversar un poquito del sermón que nos compartías. Y para empezar, amigo, te quiero preguntar específicamente a ti en persona, personalmente más bien, la misericordia de Dios, el tema que compartías, les titulabas esto, la misericordia de Dios son eternas. Ujú. Entonces, mi pregunta para empezar, amigo, y introducir el tema, ¿te ha pasado que se te hace difícil recordar o pensar en la misericordia de Dios en medio de las situaciones difíciles o el sufrimiento? Sí, o sea, creo que a todos nos pasa. Claro, Y hay momentos en la vida tan difíciles que, que, que nos ciegan, que nuestro entendimiento está embotado en ese momento en el que nos cuesta trabajo recordar las misericordias de Dios. Claro que me ha pasado y creo que son momentos complicados donde nuestra fe está siendo tan desafiada en el que tendemos a olvidar quién es Dios, su gracia y su misericordia y su bondad para con nosotros, pero sí, sí, sí me ha pasado. sí, Son situaciones complejas, difíciles, pero creo que todo creyente experimenta, o toda persona experimenta esta crisis por la cual nos cuesta y los problemas opacan, ciegan sí. la misericordia de Dios en medio de esas dificultades que estamos atravesando. Claro, las situaciones o el sufrimiento nos pueden distorsionar la misericordia de Dios, recordar incluso en general el Evangelio de quién somos, la soberanía de Dios. Y de hecho abordaste este tema en el sermón. Ilustrabas también, ¿verdad? Hiciste una ilustración súper buena al principio de un barco que quedó atrapado, ¿te acuerdas? Sí, yo hablaba acerca de que en una ocasión había unos marineros que estaban atravesando por una tormenta muy fuerte, donde las aguas le estaban entrando al barco, Sí, las olas venían y chocaban, no paraba de llover y ellos se sentían que iban a chocar contra unas rocas porque habían perdido el timón, habían perdido el manejo del barco, ya no tenían el control. Sin embargo, se dice que cuando ellos voltearon a lo lejos y vieron una luz, después mm, se dieron cuenta que era el faro de la costa, sí, y eso hizo que esta luz volviera a, como de cierta manera, decir, bueno, hay un rayo de esperanza, sí, ¿verdad? sí, sí. Y esto es lo que yo hablaba acerca. Muchos de nosotros así estamos por las tormentas, Claro. por las dificultades, por las enfermedades, por los Mm, problemas matrimoniales, no sé, por cuántas cosas estamos tan abrumados que nos sentimos, ya de esta no salgo, sí, este amigo. es mi fin, voy a cambiar, nunca voy a superar esto. Mm, Y cuando estamos ahí atribulados, siempre en el Señor tenemos que volver a recordar que hay esperanza. sí, Esto es lo amigo. que yo hablaba acerca de que las misericordias de Dios nunca terminan, así que debemos esperar en Dios en medio del dolor. Pienso mucho en cuántas veces la palabra nos recuerda que esperemos en el Señor, ¿verdad? Ujú. Porque una cosa es esperar en nuestra fuerza, porque Sí, básicamente es llevar palo, amigo, y nada más es ser fuerte y mantenerse y a ver cuánto aguantamos. Pero otra claro, cosa es, como tú decías, sufrir con esperanza así y es. esperar en el Señor y descansar en eso. Eso es súper importante y eso lo abordaste que la verdad fue muy claro. Y me gustaría que también continúes explicándonos esa parte, porque una cosa es permanecer en nuestra fuerza o según nuestra prudencia y otra cosa es confiar en el Señor. Claro. E- Es, 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 es difícil, pero no es imposible. Mm, De hecho, podemos ahí en Lamentaciones ver, pero, obviamente, pero, ok. Ahí yo lo corto. podemos ver, obviamente, ahí en Lamentaciones, cómo el profeta Jeremías está experimentando este sufrimiento Sí, y podemos como poder, eh, poder identificarnos con él claro.
Porque Él les dice en el verso 1 del capítulo 3, comienza diciendo, yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara del furor. O Mm, sea, Dios nos ha afligido, sí, Dios nos ha disciplinado. O sea, en otras palabras, es Dios quien está trayendo esta gran tempestad y este sí, sufrimiento o hacia nosotros. Y era porque el pueblo había pecado, porque claro. se había rebelado. Entonces, después del versículo 1, él empieza a describir, y yo quisiera un poquito dar la descripción que él habla de los siguientes versículos, del versículo 2 hasta el versículo 20, cómo él empieza a decir cómo es que Dios los ha afligido. Sí. Y empieza a decir, me ha hecho andar en tinieblas, Ujú, su mano está sobre mí, ha quebrantado mis huesos, me ha cerrado en la amargura, me ha hecho andar en lugares tenebrosos. Dice, como me ha hecho andar en lugares tenebrosos como cuando ponen a los muertos. mm, En un lugar tan tenebroso, dice, me ha esclavizado, no escucha mis oraciones, me acecha como un oso o me acecha como un león. ujú. De hecho, dice, me ha puesto como tiro al blanco y me apunta con su arco. Híjole. Sus flechas han penetrado en mis entrañas. Estoy lleno de amargura, no encuentro la paz. He olvidado mi felicidad Mm, y por mi aflicción he perdido la esperanza en Dios y mm, mi alma está profundamente abatida. mm. O sea, imagínate una cosa, Kevin, es que un enemigo te aceche o te amenace. Pero otra cosa es que el Dios eterno que creó los cielos y la tierra sea tu enemigo y te esté atacando. Terrible. Es algo, de hecho hay un salmo que dice, cosa horrenda es caer en las manos de En un las Dios manos de un airado. Dios sagrado, claro. Y es algo tan horrendo. Entonces, Jeremías está viendo el sufrimiento del pueblo. Mira, traemos esta imagen. Está trayendo la imagen del pueblo sufriendo todas estas cosas, estando en completa amargura, habiendo perdido toda esperanza, él y el pueblo que están en el exilio, siendo gobernados y humillados y castigados por Babilonia, por todo su ejército, y en medio de esta sufrimiento, él dice en los versículos 21 y 24 lo siguiente, dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que Mm, las misericordias del Señor jamás terminan, mm, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. mm. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Como es prácticamente una alabanza, Señor, ¿verdad? Entonces, en medio del sufrimiento, Jeremías vuelve en sí y Mm, se dice a sí mismo, hey, espérame, las misericordias del Señor nunca terminan. Y lo que está haciendo al decir las misericordias del Señor es recordar el Gesed, el mm, pacto. Él mm. está diciendo, el Señor será fiel a su pacto, así que sus misericordias nunca van a abandonarlos, Wow. aún Y, en medio del dolor. y en el momento de mayor desconsuelo que él estaba mostrando ahí en todo el capítulo, ¿verdad? Así Y es. cómo recuerda la fidelidad de Dios. Y Es. esto también es importante para nosotros porque muchas veces a través de nuestro pecado, Ujú, enfermedades, problemas matrimoniales. Mira, Kevin, vivimos en un mundo caído. claro. Este no es el cielo. Si nos hemos dado cuenta, este no es el cielo. Hay muerte, hay maldad, Mm, hay, hay corrupción, claro. eh, hay pecado evidente. eh, entonces, se ocupa recordar ahí en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de corazones lastimados, amargados, muchos de nosotros debemos volver a recordar, el Señor va a ser fiel. Su misericordia no me va a abandonar. Amigo, y también mucha frustración a nosotros como hijos de Dios. Caemos, llega por caer en el error de depositar nuestra confianza en lo creado en lugar del creador, ¿verdad? Esa frustración pudiera llevar a nosotros justamente a desviarnos al pecado, a la idolatría, mencionabas tú, a desilusiones por relaciones incorrectas,
a confiar demasiado en una persona, en un hombre, pues en general, sea hombre o mujer, en depositar tu confianza en tu dinero, en tu trabajo. Todas las cosas creadas jamás van a suplantar No, las, ¿cómo se me fue la palabra? el amor. El amor, la plenitud, es lo que quería es pensar, es decir, la plenitud que puede darnos el Señor. Sí, y mira, debemos decir que muchas veces, aunque es difícil las circunstancias, el problema real es que eh, tenemos las misericordias de Dios que nunca cambian, Ujú, que no se agotan porque son eternas, pero no echamos mano de ello. ujú. Y Jeremías, en medio del dolor, lo que tiene que hacer es recordarse la verdad de Wow. la palabra de Dios. Y el Mm, problema es que muchos de nosotros no lo hacemos. mm, Nos envuelve tanto el problema, la circunstancia, y sí, debemos ser empáticos. Hay circunstancias muy difíciles, sí, hay sufrimientos crueles, pero allí en medio del dolor hay una verdad que trasciende la eternidad y que no cambia. Y es que independientemente de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, causado incluso por nuestros los pecados, sí. pecados, debemos decir que para los hijos de Dios, sus misericordias siempre estarán Amén, presentes. amén. Y también recordarnos que cada mañana, Kevin, son nuevas. ¿Y sabes cuándo van a terminar? Nunca, Nunca. porque son eternas, porque el Señor es eterno, entonces sus misericordias son eternas. Pero el gran problema es que no las recordamos, Pienso que no, mucho, que no perdóname. nos decimos a nosotros mismos, a ver, Mm, ¿dónde está el amor de Dios? Él me ama a pesar de esto. y esa es nuestra oración, amigo. Yo creo que la oración que deberíamos estar haciendo hoy en día es que el Espíritu Santo nos traiga a memoria el Evangelio, ¿verdad? Como hacía el salmista, ¿te acuerdas? Alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Sí, entonces en medio de, vamos a poner un ejemplo, que hay un matrimonio que se están causando daño, que se están causando dolor, que dicen, ya, ya, esto se terminó. Bueno, ahí en medio de esa dificultad es bueno Mm, que nos digamos, grande es la misericordia de Dios. Él mm. es fiel a su pacto y jamás quitará su bondad y su amor de mi vida. Sí, amén. Él es mi herencia, Ujú. Él es mi porción. Así que mi corazón descansará en Él en medio del dolor y voy a seguir luchando porque Él está conmigo hasta que mi matrimonio funcione, se solucione. Sin embargo, a veces vemos a Dios como si fuera uno de nosotros, Kevin. Y, Sí, y también vemos sus misericordias y las ponemos a la par de nuestras escasas y pobres claro. misericordias. Pero no, gracias a Dios que Dios es Dios. De Sí, hecho, Matthew Henry dice lo siguiente: las misericordias de Dios son un manantial inagotable para el creyente. Cuando todo lo demás falla, ella renueva nuestra esperanza cada mañana. tremenda frase, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Importante mencionar también, amigo, que por el hecho de que nosotros tengamos nuestra esperanza y recordemos la misericordia del Señor, el sufrimiento no se va a ir. Van a venir más y va a venir, o tal vez inmediatamente no se va a ir. O sea, pero eso nos conforta de que el sufrimiento también puede producir algo en nosotros, ¿verdad? Puede generar esa fe, puede fortalecer nuestra esperanza en el Señor, puede mejorar nuestra relación con los hermanos. O sea, el Señor usa todo esto para su gloria también. Entonces, debemos poner la misericordia de Dios donde debe ir. Sí. Y es cierto, mira, muchas veces por su gracia, por su misericordia, somos restaurados, perdonados, pero la obra y la misericordia más grande que Dios ha tenido para con nosotros es que nos dio a su Hijo Amén. Jesucristo. Amén. Así que lo más importante en sí mismo, Kevin, no es que dejemos de sufrir. Sí. Lo más importante, y es donde debemos centrar y anclar nuestros corazones, es que Cristo murió
por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna, Amén. para ya no ir al infierno. Y Amén. esa es la muestra más grande de la misericordia de Dios a una humanidad caída como Mm, nosotros, mm, dando a su Hijo Jesucristo. sí. Así que, hermano, si Él tiene la capacidad Mm, para darnos a su Hijo y perdonarnos, no tendrá la capacidad de consolarnos claro. y de fortalecernos en medio del dolor y del sufrimiento, aunque no se acaben, Mm, aunque no se agoten. Y no estamos diciendo que es fácil, no es claro. fácil, pero también debemos decir que no es imposible porque el Señor es más fuerte que nuestro dolor, Mm, porque sus misericordias amén. nunca terminan, Amén. su bondad siempre está sobre sus hijos que han creído en Cristo. Así es. Así es. Nos ilustraste también con un ejemplo de un padre o una persona que tenía una operación de corazón riesgosa, ¿te acuerdas? Y eso ayudó un montón a entender esta parte del sermón, porque tenía tres opciones esta persona. La primera, confiar en el doctor Ajá. que iba a hacer su operación, sufrir un poquito de tiempo ese dolor antes de la operación o decidir no operarse, ¿verdad? Y morir. Y morir, al poner en riesgo su vida en general, ¿verdad? Es el ejemplo perfecto porque básicamente es un proceso donde el sufrimiento pudiera llegar a ser una ayuda para que el Señor se glorifique y confiar en Él completamente, ¿verdad? Claro. Sin embargo, esa ilustración nos sirve para, para meditar lo que hablábamos en la segunda parte del sermón, Kevin, en que es mejor sufrir bajo las manos del experto por un Mm, poco de tiempo. muy bueno eso. Y es mejor sufrir bajo las manos del gran experto que es nuestro Dios, que está de nuestro lado, Mm, porque cada sufrimiento no se escapa de su perfecta voluntad, de su soberanía y de su poder. sí, Entonces, también debemos confiar en que nuestro sufrimiento está bajo el control y bajo las manos de nuestro Dios y tampoco se escapa de su amor, de su benevolencia, de su misericordia para con nosotros. Entonces, estamos sufriendo bajo las manos y la voluntad de aquel que nos creó. amén. Entonces, debemos confiar en que es mejor sufrir bajo su voluntad que fuera de él. Sí, amén. Es mejor sufrir con la esperanza que Él está con nosotros que desesperanzados. Sí. Entonces, es bueno que, de hecho este pasaje nos lleva a confiar Ujú. en la soberanía y el poder de Dios en medio de nuestros Sufrimiento. sufrimientos, porque Él dice en los versículos 33 al 38, este mismo pasaje del capítulo 3 de Lamentaciones, Él dice, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres, aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio, estas cosas no aprueba el Señor. Mm, Pero después dice, ¿quién es aquel que habla así y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. mm, ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? sí, amén. Y hay algo importante que debemos aclarar aquí. Cuando Él dice, no sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien, aquí no se está refiriendo a que Dios es el hacedor del mal. Sí. No. Ujú. Lo que está diciendo aquí es que Dios ha traído castigo y juicio de manera justa sobre su pueblo porque se han A rebelado. su Entonces desobediencia. el Ujú. Señor está disciplinándoles y el Señor está permitiendo esta disciplina Claro. por su pueblo. Sí. Pero Él lo que sí está dejándonos ver, Jeremías, es que el Señor tiene el control. Amén. Su soberanía tiene la capacidad de controlar cualquiera de los sufrimientos y de los padecimientos y de las circunstancias y de los acontecimientos que están pasando en todo el mundo. Ujú. Entonces,
El Señor tiene el control de la guerra de Ucrania contra Rusia. Ujú. ¿Cuánto más no va a tener el control de nuestra diminutiva vida? Sin duda. Entonces, debemos recordar, si queremos tener esta esperanza en medio del dolor, debemos apelar a su soberanía. Amén. Debemos confiar en que el Señor tiene el poder absoluto de nuestra vida y de todas nuestras circunstancias. Mm. Así que debemos anclar nuestro corazón en que si Él nos ha salvado, Kevin, Él está con nosotros. Amén. Amén. Así Y es. nada se le escapa de sus manos. Sí, Porque si tu vida y mi vida se le escapara de sus manos, Él no podría ser Dios. totalmente. O dejaría de ser Dios. Y eso Sí, es imposible. sí, sí. De hecho, mira lo que dice Thomas Watson acerca de todo esto y que nos lleva a volver a confiar en Cristo. Dice, Cristo es el tesoro que satisface el alma, el médico que sana sus heridas y el refugio donde descansan todos los cansados. Así que, amigo, debemos buscar a Cristo y a veces cuando hablamos, debemos buscar a Cristo. La gente puede preguntar, bueno, ¿y cómo? Mm. Esto me parece algo muy metafísico. Busquemos a Cristo. Bueno, a Cristo lo buscamos mediante su palabra. Sí, bueno, A Cristo lo buscamos en oración. mediante la oración Mm. para descansar en Él. Pero también muchas veces Cristo está obrando mediante la comunidad de los hermanos. Sí, sin duda. Cuando ellos nos fortalecen, recordándonos el Evangelio, predicándonos la verdad desde la palabra de Dios. Entonces, cuando nos referimos busca a Cristo, es que a través de su palabra tú vengas y Él va a poder quitar la amargura y llenar nuestro corazón de esperanza. También Él puede llenarnos de paz. Así que buscar a Cristo significa que todos los afligidos, aquellos que están afligidos, desconsolados, amargados, podemos buscarlo y Él puede consolarnos, Él puede darnos gozo, Él puede darnos libertad, pero también aquellos pecadores que están padeciendo las consecuencias por medio de su pecado, pueden venir a Cristo y Sí, Él, por medio de su amor, los salva y los libera. amén. Así que Cristo, hermano, es el médico Ujú. que cura nuestras almas para siempre. Así es. Él Así tiene es. el control de nosotros. Si usted que nos está viendo se identifica con este mensaje, si está sufriendo dolor, tristeza, está amargado, está pasando una situación en general que le frustra, o está viendo la situación del mundo en el que estamos actualmente y tiene miedo, pues este mensaje creo que es bastante claro y nosotros los invitamos a que puedan confiar en el Señor, que puedan depositar su confianza en el que lo sabe todo, en el eterno, en el todopoderoso Señor, y que es el que tiene toda su voluntad, el mundo está a su voluntad, todo lo que sucede Él lo conoce, ya sabe el fin de la historia y ya sabe el fin de nuestra historia también. Así que podemos descansar en Él y seguir descansando en su voluntad, en su soberanía, ¿verdad, amigo? Amén. Y también para todas aquellas personas que estén buscando una iglesia bíblica comprometida con la predicación fiel del Evangelio, hermano, Familia de Fe puede ser una buena opción para ti. Así que tenemos 2 cultos los domingos. Domingo a las 10 el primer culto. El segundo culto es el domingo a las 12. Así que ven, te esperamos. Y vas a recibir una predicación que emana del texto y a través de ella, como nos revela a Cristo. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Compártanlo en sus redes sociales, también síganos en nuestras redes sociales y gracias por vernos. Dios te Dios bendiga, los amigo. bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego.